Bienvenidos a mi canal, donde siempre estamos al día con las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. Y hoy, ay, Dios mío, hoy tenemos un temazo. Prepárense porque esto los va a dejar boquiabiertos. El 11 de septiembre de 2025, la noticia que sacudió a todos. ¿Y qué noticia es esa? Pues, la impactante noticia de Burak y Neslihan. Sí, los amados Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, los protagonistas de muchísimos de nuestros sueños y, por qué no decirlo, de nuestras fantasías. Pues bien, algo pasó. Algo muy gordo. Y hoy en este vídeo vamos a desentrañar todos los detalles, todas las teorías, y a analizar lo que realmente pudo haber sucedido. Así que si eres fan de las novelas turcas, si sigues la vida de tus actores favoritos, si te encanta estar al tanto de los chismes más jugosos, este vídeo es para ti. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este escándalo, ya saben, suscríbanse al canal. Es gratis. Y así no se perderán ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y asegúrense de darle un buen like a este vídeo si les gusta lo que vamos a hablar hoy. Eso me ayuda muchísimo. Bueno, ya estamos listos. Agárrense de donde puedan porque esto va a estar fuerte. El 11 de septiembre de 2025, el mundo del espectáculo turco se paralizó. Las redes sociales explotaron. Portales de noticias tabloides, todos se hicieron eco de la misma noticia: Burak y Neslihan. ¿Qué pasó? ¿Un romance? ¿Una separación? ¿Un secreto que salió a la luz? Todas las opciones estuvieron sobre la mesa. Las primeras informaciones fueron confusas. Al principio se filtraron rumores. Rumores que hablaban de una supuesta crisis en la pareja, de desencuentros, de problemas de agenda. Ya saben, las típicas excusas que se utilizan en estos casos. Pero conforme pasaban las horas, la situación se fue tornando más y más enigmática. Empezaron a aparecer fotos y vídeos que alimentaron la especulación. Fotos de Burak llegando solo a eventos importantes sin su esposa. Vídeos de Neslihan con una actitud, digamos, un tanto distante. Y entonces llegó el bombazo. Una declaración, un comunicado oficial, o algo parecido. La información fue filtrada por una fuente cercana a la pareja, una fuente que, según los medios, era de total confianza. Y ahí, la bomba explotó. El rumor se confirmó: Burak y Neslihan estaban separados. No. Espera. Antes de que se me derrumben los mundos de fantasía, vamos a detenernos a analizar. ¿Por qué? ¿Qué significa separados? ¿Separados temporalmente? ¿Un divorcio en puerta? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque las versiones son muchísimas. Empecemos con las más sonadas. La primera y la más extendida es que la separación se debió a diferencias irreconciliables. Supuestas discusiones constantes, problemas de convivencia y una incompatibilidad de caracteres que finalmente los llevó a tomar esta difícil decisión. Imagínense dos personalidades fuertes, dos estrellas con agendas apretadas, dos vidas que quizás ya no encontraban un punto en común. La presión de la fama, las exigencias del trabajo, el desgaste propio de cualquier relación, todo pudo haber jugado en contra. Pero claro, en el mundo del espectáculo nunca es tan simple. Siempre hay más de una cara de la moneda. Y aquí es donde entran en juego los famosos terceros en discordia. Rumores de infidelidades, de amores prohibidos, de una persona que se interpuso en la relación. ¡Ay, Dios mío! Esto ya parece una novela turca, y de las buenas. Los rumores apuntaban a varias direcciones, alimentando la especulación y el morbo de los fans. Los nombres que empezaron a sonar fueron varios. Actrices, modelos, incluso algunas figuras del mundo del deporte. La lista era interminable. Y como siempre, no había ninguna prueba concreta. Solo rumores, especulaciones y la típica prensa rosa que adora alimentar el morbo. Una de las actrices mencionadas, una joven promesa con una gran belleza y un creciente reconocimiento en el mundo de las series, fue señalada como la posible causante de la ruptura. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron captar alguna imagen que confirmara las sospechas, pero todo quedó en el terreno de las especulaciones.
Otra de las teorías que cobró fuerza fue la de una supuesta crisis de identidad por parte de Burak. Algunos medios especularon con la posibilidad de que el actor, cansado de la rutina y la presión, estuviera buscando nuevas experiencias y sensaciones, lo que lo habría llevado a tomar decisiones arriesgadas. Esta teoría se basaba en el comportamiento de Burak en las últimas semanas, caracterizado por una actitud más rebelde y una mayor exposición en eventos y fiestas. Pero, ¿qué hay de Neslihan? ¿Cómo tomó esta situación? ¿Qué fue lo que realmente sintió? Pues al parecer, la actriz se mantuvo muy ética. No dio declaraciones a la prensa, se refugió en su círculo más íntimo y, como era de esperar, borró todas las fotos de Burak de sus redes sociales. Ese es el indicio definitivo. El silencio de Neslihan fue ensordecedor. Su decisión de alejarse del foco mediático y de proteger su intimidad demostró su entereza y su profesionalismo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y cariño hacia la actriz, quien siempre ha sido admirada por su talento y su sencillez. Burak, por su parte, también mantuvo el silencio. Pero a diferencia de Neslihan, sí se dejó ver en público. Lo fotografiaron en eventos, en reuniones con amigos, con una actitud, digamos, un tanto ausente, como si estuviera pensando en otra cosa. Su lenguaje corporal, según los expertos, revelaba tristeza y preocupación. Sus gestos, sus miradas, todo indicaba que estaba pasando por un momento difícil. Y ahí la pregunta del millón: ¿qué pasó con sus familias? ¿Cómo reaccionaron los padres, los hermanos, los amigos de la pareja ante esta noticia? Aquí las versiones también son contradictorias. Algunos medios afirmaban que las familias estaban devastadas, intentando mediar en la situación. Otros, por el contrario, aseguraban que la separación era un secreto a voces, que la relación estaba en crisis desde hacía tiempo y que las familias ya estaban preparadas para lo peor. El papel de las familias en este tipo de situaciones es crucial. ¿Apoyaron la decisión de la pareja? ¿Intentaron reconciliarlos? ¿O simplemente se mantuvieron al margen, respetando su privacidad? La información al respecto es escasa, pero se rumorea que las familias de ambos actores, a pesar del dolor, mantuvieron una postura de respeto y apoyo mutuo. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Es todo un truco publicitario, como algunos insinúan? ¿O realmente estamos ante el fin de uno de los matrimonios más emblemáticos de Turquía? La verdad, amigos, es que nadie lo sabe con certeza. La información es escasa, la especulación es mucha y la prensa turca, la prensa turca siempre tiene algo que inventar. Las fuentes cercanas a la pareja, por supuesto, se mantienen en silencio, alimentando aún más el misterio. Los periodistas y los medios de comunicación intentan desesperadamente obtener alguna declaración, alguna pista, alguna foto que revele la verdad. Pero hasta ahora, todo ha sido en vano. La pareja ha mantenido un perfil bajo, lo que ha dificultado aún más el acceso a la información. Pero por lo que hemos podido recabar, por lo que hemos visto, por lo que hemos analizado, podemos sacar algunas conclusiones. Primero, que la separación es un hecho. Segundo, que la situación es más compleja de lo que parece. Tercero, que es probable que haya más información, que eventualmente saldrá a la luz. Así que mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar. Esperar a que los protagonistas hablen, a que den su versión de los hechos, a que nos cuenten qué fue lo que realmente pasó. O por lo menos esperar a que los chismosos de la prensa turca nos cuenten algo más interesante. Los fans, por supuesto, no pierden la esperanza de una posible reconciliación. La pareja, que ha sido el centro de atención durante años, ha logrado cautivar a millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor, aunque ahora parezca llegar a su fin, ha sido un ejemplo para muchos. Y mientras esperamos, ¿qué les parece si debatimos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay un tercero en discordia? ¿Creen que la separación es definitiva? ¿Creen que todo es una estrategia publicitaria? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus opiniones, sus chismes, todo. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las novelas turcas que conozcan. Y sobre todo, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Así que, resumiendo, hoy hablamos de la impactante noticia de Burak y Neslihan, de la separación que sacudió al mundo del espectáculo turco.
Analizamos los rumores, las teorías, las especulaciones y sobre todo, tratamos de entender qué fue lo que realmente pasó. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. Y no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué teorías tienen? Los leo con ansias. Y por último, un pequeño recordatorio: denle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.